Bien, Fer, buenos, gracias por poner presente. De nada. Ok, bueno, a ver, comenzamos en un instante. Qué caray, nadie más se quiere conectar. Dani, ¿ya pusiste presente? De por sí no tenemos participantes ahorita y... Muy bien. Entonces, esta también es nuestra primera clase de psicología en la unidad 3. Entonces, por favor, anoten unidad 3. ¿Cuál es la contraseña de esta sesión, chicos? ¿La pueden? Psicología. Psicología. Así, psicología, así como. Sí, con mayúsculas, ¿verdad? Ujú. Ajá. A ver. Ok, entonces van a poner la fecha de hoy. Recuerden que estamos a 18. Nuestro tema es personalidad. Perdón, el título de la unidad es personalidad. Uh-huh. Y bueno, les voy a pedir que anoten personalidad como subtítulo. Vamos a anotar lo que es personalidad, por favor. Aparte, es el patrón único. Es el patrón único de pensamiento, coma, sentimientos y conductas. Pensamientos y conductas de una persona que persisten a lo largo del tiempo y en diversas situaciones.
Bueno, hay que señalar que a lo largo del tiempo, pues los diferentes estudiosos de esto que llamamos personalidad, perdón, pues han ido identificando qué es lo que podemos decir. Personalidad es una palabra que viene del griego person, que significa máscara. Esto es porque, bueno, pues tal vez los antiguos pensaban que cuando nosotros nos mostramos ante el mundo, pues lo hacemos a través de una máscara. Y esta máscara, a ver, permítanme tantito. Y esta máscara pues tiene que ver con lo que yo le muestro a los demás de mí. Vamos a identificar que la personalidad se va a conformar por diferentes patrones que de alguna forma son muy constantes. ¿A qué me refiero con que son muy constantes? Yo siempre voy a irlos mostrando. Y va a cambiar, sí va a cambiar un poco, pero en términos generales, pues se va a mantener un tanto constante. Con el paso del tiempo vamos a señalar que nosotros lo vamos a ir observando. A ver, es que no puedo abrir la diapositiva. ¿Ahí ya la ven? Ya. Ok. Bueno, han sido diferentes corrientes psicológicas las que han estudiado este tema de la personalidad. Lo podemos identificar, el psicoanálisis, por supuesto, el conductismo, la Gestalt, y todas ellas, desde diferentes ángulos, desde diferentes enfoques, han ido buscando establecer cuáles son estos puntos o cuáles son estos parámetros. Una de las corrientes que ha hablado acerca del desarrollo de la personalidad, pues es el psicoanálisis, que fue desarrollado por Sigmund Freud en un primer momento, pero que después muchas otras personas, digamos que hicieron sus aportaciones para ir entendiendo cómo se va desarrollando esta personalidad. La primera corriente que nos habla aquí, la primera tradición teórica que nos habla acerca de cómo se desarrolla la personalidad es esta, que ya en alguna ocasión habíamos hablado, aunque fuera de manera muy, muy sencilla, que la personalidad se va a estructurar a través de algo que se conoce como estructura psíquica. Y esta estructura psíquica es una estructura muy, muy compleja que tiene muchas interrelaciones. Ok. Les voy a pedir por favor que vayan haciendo este dibujo. Ay, ¿ya no lo ven o sí lo ven? Sí se ve. ¿Sí? Ay, qué bueno. Ok. Observen ahí los diferentes elementos. La conciencia, la preconciencia y el inconsciente, que son términos netamente freudianos y que nos van a hablar de los tres niveles en los que se va desarrollando esta personalidad. El primero que tenemos hasta la parte de arriba es la conciencia. Como nos dice ahí, ideas, pensamientos, sentimientos de lo que tenemos en la conciencia. A lo primero que nosotros podemos acceder, lo primero que nosotros podemos entrar es el plano de la conciencia. Cuando nosotros pensamos en términos de nuestro nombre, de los colores que nos gustan, los sabores que nos gustan,
nuestras experiencias más inmediatas, todas esas están en la conciencia. Por ejemplo, el hecho de saber cuáles son las materias que tienen el día de hoy, el hecho de que hoy es jueves, bueno, pues eso está en la parte de mi conciencia. El saber o el recordar qué materias tengo hoy, pues está precisamente en mi conciencia. Hay diferentes situaciones que nosotros tenemos en esta parte y que son de fácil, podemos acceder fácilmente a ellas. El otro punto es lo que está en el preconsciente y nos dice aquí que es material que puede recordarse con cierta facilidad. Por ejemplo, pues qué sucedió a lo mejor el día que salí de sexto, ¿no? Por ejemplo. Puede ser que ya hayan sucedido hace varios años, pero si fue algo significativo para mí, si fue algo significativo para mí, puedo hacer un esfuerzo por identificar qué sucedió ese día y lo voy a recordar, voy a hacer un esfuerzo. Eso es importante. En nuestro preconsciente, pues hay una gran cantidad de información que en muchas ocasiones nosotros no utilizamos de manera directa. Ok, después tenemos la parte de hasta abajo, hacia la izquierda, en donde nos dice inconsciente, y ahí en el inconsciente, pues vamos a identificar que tengo, pues todas aquellas cosas de las que no recuerdo adecuadamente, por así decirlo. Dentro de esta estructura psíquica también tenemos otros 3 elementos, que es el yo, el superyo y el ello. El yo se rige a través, se dice que se rige a través de lo que se conoce como principio de realidad. Esto de principio de realidad es muy sencillo porque es lo que nosotros vivimos dentro de nuestra cotidianidad. Pero también existe lo que es el yo, que son mis deseos más sinceros, pero también más ocultos. Muchas cosas que inclusive tal vez no quiera yo como señalar o reconocer, pero que finalmente pues sí están, que finalmente sí existen, pero a veces lo escondo. Y este yo con este ello van a estar siempre como en oposición, van a estar como peleándose, por decirlo de alguna manera. Y quien va a ser como mediador, como una especie como de referee, pues es el super yo, el que, como dice ahí, guarda la moral, el que está viendo que el ello no salga y que el yo pues se comporte de una manera tal que la sociedad lo acepte. Por eso digo que es como una especie de mediador, ¿no? Bien. ¿Ya terminaron? No, pero ya le tomé captura por si le quiere cambiar. Sí. Muy bien. ¿Ustedes, niños? Ya les tomando captura. Ok, permítanme tantito.
Voy. Ok. Mm, ¿Bien qué están viendo ahorita? ¿Siguen viendo la misma? Sí, Oh, ok. A veces no sé por qué. Ahora sí. ¿Ahora qué están viendo? a un mapa que dice personalidad. Ah, muy bien, ok. Les voy a pedir que lo vayan copiando. Ahorita déjenme hacerlo más grande. Ok, anótenlo, por favor. La personalidad está estructurada, nos dice aquí, a partir de varios elementos. Ay, no, es que se ve bien chiquito, ¿verdad? Nos dice aquí, a partir de la estructura dinámica que tiene un individuo, bueno, esta es una definición, la personalidad es una estructura dinámica que tiene un individuo en particular. Se compone de características psicológicas, conductuales, emocionales y sociales. Eso es la personalidad. Nuestro ser, que se da a partir de lo psicológico, lo conductual, es decir, las actividades, las emociones también, y las reglas sociales que nos impone el grupo al que pertenecemos. Este no lo pongan, pero este sí. Nos dice que las características de la personalidad son aprendidas en el medio. Gran parte de nuestra personalidad se va o la vamos a identificar a través de lo que hemos aprendido en nuestros grupos sociales. Por supuesto en nuestra familia, pero también en la relación que tenemos con otras personas, como en la escuela, como en los grupos religiosos, como en los grupos deportivos. Y esto es muy importante. Nos dice, el componente de la personalidad creo que aquí está mal. El componente de la personalidad determina de alguna forma ciertas características de cognición, es decir, de nuestro pensamiento, de nuestro comportamiento y de nuestras emociones. Este es en un factor hereditario. ¿Puedo cambiarlo? Déjale, tomo captura. Chicos, también Eh, ustedes, por favor. Ya. Ya, maestra. Muy bien. Yo sé, espero que también. Dani, Sí, ya le tomé. ok. No, que si no lo puedo cambiar. Lo puedo cambiar. Ok, lo que les decía hace ratito, ¿no? La personalidad es una palabra que significa máscara. Bueno, máscara significa persona y de ahí viene personalidad. Entonces, la personalidad también se puede decir que es una máscara.
La personalidad tiene dos componentes importantes. Uno es el carácter y otro es el temperamento. Ojo, porque eso es una pregunta de examen. ¿Cuáles son los componentes de la personalidad? Son dos. ¿Cuáles? Carácter y temperamento. Entonces, para que lo anoten. Desde el tiempo de los antiguos griegos, se buscó identificar cuáles eran esos patrones de personalidad, cuáles eran esas características. Y hubo muchas teorías, algunas de las cuales obviamente al día de hoy pues ya no están, ya no son vigentes. Sin embargo, sí es importante identificar que una de las teorías importantes para explicar cómo se da esta personalidad es la que dio el antiguo sabio de Grecia llamado Hipócrates. Entonces, anoten, por favor. Según Hipócrates, tenemos 4 características con respecto a los temperamentos. El temperamento son las características que va a tener mi personalidad. Entonces, según Hipócrates, dentro de estos temperamentos tenemos el sanguíneo, el colérico, el melancólico y el flemático. Esos son los 4 temperamentos. Sanguíneo, aquí está, colérico, melancólico y flemático. Ahora, de una manera muy generalizada, vamos a decir que un temperamento o una personalidad sanguínea sería aquella cuyas características positivas, por decirlo de alguna manera, pues es que la persona sanguínea o de temperamento sanguíneo, pues es expresivo, atento, cálido, muy locuaz para hablar, un hablador, entusiasma y compasivo. Esto dentro de las características positivas o fortalezas, como dice aquí. Sin embargo, una persona con un individuo con personalidad sanguínea sería aquella que también a la vez es indisciplinada, es inestable, puede ser demasiado pasivo y por tanto improductivo, egocéntrico, que piensa mucho en sí y es exagerado, ¿no? Esas son las características de las personas sanguíneas. Después tenemos las personas a las que vamos a denominar coléricas, cuyas características positivas son que es voluntarioso, es decir, cuando él decide algo, lo trabaja hasta que lo obtiene, ¿sí? Vamos a decir que es tenaz, es independiente, no necesita a nadie para hacer sus cosas, es visionario, quiere decir que tiene la capacidad para tomar decisiones que a otros les parecerían muy atrevidas, pues él lo hace, ¿no? Siempre con una visión positiva. Práctico, productivo, decidido y tiene don de mando, es decir, tiene liderazgo. Pero dentro de sus capacidades negativas, ¿sí? Dentro de sus debilidades, nos dice que un colérico puede ser una persona un tanto cruel, autosuficiente, que yo no lo manejaría como una debilidad, autosuficiente realmente sería una fortaleza, pero bueno, aquí nos lo ponen como debilidad. Impetuoso, aquí dijimos que trabaja por lo que quiere y a veces pues se necia, no es demasiado necio, a lo mejor no puede o no puede alcanzar y él se aferra y eso bajo ciertas circunstancias y en ciertos sentidos podría llegar a ser un poco negativo, ¿no? Es dominante,
es sarcástico, ¿sí? Puede llegar a ser como burlón, frío y no emocional o no expresivo, rencoroso y irascible, que es enojón, ¿no? Por aquí estaba. Rencoroso, bueno, ok, rencoroso, irascible, enojón. Esas serían las características negativas de las personas, de los individuos con una personalidad colérica. Luego, nos hablan de los individuos con personalidad melancólica. Dentro de las fortalezas de un melancólico, es dotado de capacidad de voluntad, analítico, estratega, pues por lo mismo que es analítico, pues es estratega, ¿no? Analítico, como su nombre lo dice, pues es que está viendo las características, está buscando la mejor jugada y por eso, pues es un estratega. Abnegado quiere decir que ve por los demás, trabajador y autodisciplinado. Sabe lo que tiene que hacer y lo hace, ¿no? Por ejemplo. Pero dentro de sus debilidades, variable, autoconcentrado, de repente también esto lo va a llevar a centrarse mucho en una situación. Teórico, por lo mismo que es muy analítico, pues también es muy teórico. Las demás personas no saben cómo va a reaccionar, por eso es impredecible, muy crítico y en ocasiones puede llegar a ser pesimista o negativo, como nos dice aquí. Y por último, según estos 4 temperamentos que nos decía Hipócrates, tenemos que la persona flemática, pues dentro de las características fuertes, dentro de las fortalezas, es tranquilo, es confiable, es objetivo, o sea, no es muy emocional en este aspecto, al menos para tomar decisiones. Es diplomático quiere decir que es negociador, ¿sí? Si hay una discusión, él es el que puede entrar a mediar, eso sería diplomático. Eficaz y organizado, práctico, que realiza las cosas, pero también humorista, calmado y plácido, que son como sinónimos, en realidad calmado y plácido son como sinónimos. Y dentro de sus características negativas o debilidades, nos dice que habrá ocasiones en que el flemático esté desmotivado, sea egoísta y mezquino es más o menos lo mismo, que se cuide mucho a sí mismo, indeciso, cobarde y ansioso, ¿no? Dentro de las características negativas. Claro, esto es una teoría que nos va presentando, bueno, que se va presentando y que se va manteniendo a lo largo de los siglos, pero posteriormente cuando ya llega el siglo XIX y que se va buscando que la psicología se vuelva ciencia, pues estas ideas de Hipócrates pues se van quedando cada vez más en el baúl de los olvidos, ¿no? En el baúl de los recuerdos. Y entonces se van haciendo, digamos, propuestas nuevas. Bien, les voy a pedir que vayan anotando. Ya en el siglo XIX, entonces, nos dice aquí que con las observaciones de las verdaderas características de los seres humanos, sobre todo tomando en consideración el estudio del comportamiento, entonces se van a formar nuevas teorías diferentes a estas que nos están manejando en el pasado y van a identificar una serie de características que las personas pues van presentando y que precisamente al irse haciendo más presentes en cada ocasión, pues entonces ya se puede dar como una definición más acertada de lo que sería la personalidad, ¿no?
Dice aquí que se requirió un sustento filosófico que le diera validez y que le diera confiabilidad a estas investigaciones que se fueron haciendo, insisto, durante el siglo XIX y, lógicamente, ya después en el siglo XX, ¿no? Siglo XIX y siglo XX. Me dicen, por favor, cuando lo terminen de anotar. Y bueno, vamos a pasar, ya podemos pasar a la siguiente. Hola. No, ya si quiere, ya tomé captura, pero Sí, yo también. Muy bien. Ah, no, esta no la anoten. Esta es la tarea, pero le voy a poner opción múltiple, entonces ya después la nota. Ok, ¿quién? Bueno, más bien no la anoten, después yo la pongo en la plataforma. Carlitos o José, ¿iban a exponer hoy lo de psicología o no? ¿O no les tocaba a ustedes? ¿Mandé? a mí, Ay, sí es cierto, Danielito. Yo me acordaba que ya habías expuesto, pero no, ahorita que me estoy no, los dije. acordando, Ya van 3 veces que quiero exponer y no me dejan. ay, si no me dejan, la semana pasada te desconectaste y ya ni siquiera Dios me No, dijiste. Ok, fue voy a usted la que terminar se esta sesión desconectó. porque ya nada más le quedan 7 minutos, entonces para no cortarte, porque todavía tenemos 20, pero mejor empezamos otra vez, ¿va? Conéctense luego, por Bueno. favor.